Les saludo en el nombre del Señor, amén. Vamos a iniciar, hermanos, el culto y vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo 2. En el capítulo 2 hay algo muy importante que trata sobre qué sucede cuando no buscamos a Dios. Si nosotros leemos en el capítulo 2, versículo 5, mira lo que dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amén. Y ahí me quiero parar. Porque aquí, hermanos, la palabra de Dios esto no va dirigido a una persona inconversa. Esto va dirigido a aquellas personas que, conociendo la palabra de Dios, no están siendo fieles. Por eso empieza en el versículo 5 diciendo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y nos dice en el versículo 8 que una de las consecuencias de no tener un corazón arrepentido, de no estar fielmente como Dios quiere en los caminos de Dios, en el versículo 8 nos dice que nos va a dar eso, va a producir en nosotros ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Amén? Este tema nos hace meditar, porque el tema de la ira y enojo, la palabra de Dios no utiliza, si ustedes buscan en la traducción Reina Valera, no está la palabra enfadarse, ni la palabra enfado, no está en ninguna derivada, en ninguna parte de la Biblia, en la Biblia Reina Valera se encuentra ese término. Se utiliza, en vez de enfadarse, el término enojarse. Y se utiliza también el término ira. Nosotros, comúnmente hablando, no usamos, sobre todo aquí en España, quizá en otros países, en Latinoamérica, sí se usa el término ira, pero nosotros, aquí en España, no se utiliza, no es común, parte de la sociedad, hablar, ¡ay, me dio ira a esa persona como hablaba! O ¡ay, no, me ha enojado! Ninguna de las dos palabras se suele utilizar, ninguna de las dos. Pero, sin embargo, tenemos que ir al diccionario de la Real Academia Española y mira cómo define ira, ¿no? Dice, sentimiento de indignación que causa enojo, apetito o deseo de venganza, furia o violencia de los elementos de la naturaleza, ¿no? Repetición de actos de saña, encojo o venganza. ¿Amén, hermanos? Esa es la definición del término ira. Entonces, cuando uno se enfada, se amarga, cuando uno, ¿no? Pues ahí lo que está es dando lugar a la ira. El término enojo, ¿no? Nos dice así el diccionario de la Real Academia, dice, viene de enojar, del verbo enojar, y dice, movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien, molestia, pesar, trabajo y también agrado. ¿Ok? Entonces, el enojo es una molestia, un pesar, ¿no? Como nos dice. Entonces, es parte de la naturaleza carnal, es parte de los frutos, ¿no?, de la carne, la ira y el enojo. ¿Amén? Para entenderlo un poco mejor vamos a ir al libro de Gálatas. Y mira lo que nos dice en el libro de Gálatas. Lo importante que tengamos claro qué es lo que nos indica la palabra de Dios
sobre los términos para poder entender y para que también oremos, porque son parte de la esencia carnal humana, ¿no? El mundo gira en torno a estos comportamientos. Y hermanos, vamos a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, mira lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a leer, hermanos, en el capítulo 5, el versículo 19 en adelante. Amén. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén, hermanos. Entonces la palabra del Señor, fíjate, nos está diciendo, ¿no?, que en el versículo 20, enemistades, ahí nos toca, ¿verdad? Porque claro, si yo me aireo contra alguien, me enojo contra alguien, pues indudablemente eso genera, si hay una repetición de ese enojo, pues enemistad, ¿no? Mira lo que nos dice también en el versículo 20, nos dice enemistades, pleitos, y después nos dice también iras, y después nos dice contiendas y disensiones. No se usa enfados. Nosotros usamos un término, ¿no?, que es enfado, cuando yo me enfado, no, pero es que el enojo, la ira, es lo que está detrás, al final, de los enfados. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo que mora en nuestro cuerpo, en nuestro templo, en el templo del cristiano, no puede dar lugar a la ira, al enojo. Es una obra carnal. Nuestro cuerpo, hermanos, nuestra carne, el mundo que nos rodea, ustedes han dado cuenta que ven cualquier película y no falta que el puñetazo, ¿no? Las películas del mundo son así. Y eso es lo que llama a la gente, parece que no. Estamos rodeados de una cultura de la ira, de la venganza, una cultura, hermanos, que no busca a Dios. Entonces, parte de esa cultura es, me ha hecho algo, me la va a pagar. Vamos conduciendo el coche, ¿no?, y si alguien nos pita o hace algo, nos entra... Bueno, eso que nos entra, ese enojo, es carnal, eso no viene de Dios. Amén. Y mira lo que nos dice en el versículo 22 en adelante. Vamos a continuar, hermanos. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Y deseos. Entonces es muy importante que entendamos cómo la ira, el enojo, es carnal, ¿no? La ira, el enojo es carnal. ¿Ustedes se han dado cuenta alguna vez que pasamos al lado de un mueble y nos golpeamos, nos hacemos daño y entra fastidio, ¿verdad? Bueno, pues eso no es de Dios, es carnal, ese fastidio. Hay quien después, ¿no?, llega el día y resulta que alguien se le cruza, pasa el coche y le mojan, entonces ya dice en el mundo, ¿no?, me levanté con el pie izquierdo. ¿Se dan cuenta? Y parece que todo sale mal. Muy importante que nosotros entendamos que esos sentimientos no son de Dios, no provienen de Dios. Hay quien dice, no, entonces vienen del diablo. Vamos a ver, ¿no? Es parte de la naturaleza. Nosotros tenemos que aprender a saber de que eso no es de Dios y que si nosotros alimentamos esos sentimientos, lo que va es a producir en nosotros pecado. Por eso, en el libro de Efesios, mira lo que nos dice en el
capítulo 4. ¿Amén? Efesios capítulo 4. Y nos lo resume, muy clara la palabra de Dios. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4, en el versículo 26. ¿Amén? ¿Lo tienen, hermanos? ¿Amén? Un hermano que lo lea, por favor, adelante. La palabra de Dios dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Airaos, pero no pequéis. El otro día escuchaba a un hermano que dice: yo cuando hay días que tengo un día malo, yo oro, le pido a Dios y trato de no hablar con nadie, decía esta persona, ¿no? Trato de no hablar con nadie para... que no... Porque ese día a lo mejor digo, bueno, lo que hay es que pedirle a Dios que no estemos con enojo, mira, que es algo carnal, es algo carnal. Lo que tiene que haber en nosotros es templanza, ¿no? Templanza. No debemos guardar cosas en nuestro corazón, no debemos airarnos, porque todo lo que sea, ¿no?, que haya la ira detrás, no proviene de Dios y podemos pecar. Por eso la palabra del Señor nos dice: airaos, pero no pequéis. Y otra de las cosas que nos dice es: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque no va a faltar el que yo tenga algún roce, alguna discusión con un familiar, con un conocido en el trabajo, ¿no?, a veces profesionalmente, ¿no?, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que combatir todo enojo, toda ira, tenemos que combatirla, y la palabra del Señor es muy clara respecto a eso. ¿Amén? Muy clara. Vamos, hermanos, a el libro de Proverbios, y vamos a centrarnos ahora, ustedes saben que el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, libros principalmente de Salomón, nos ayuda a tener una conducta sabia, una conducta sabia. Y aquí tenemos una serie de consejos que nos da la palabra de Dios en el libro de Proverbios para que nosotros entendamos qué hacer para no tener ira, qué hacer para no infundir en otras personas enojo, para nosotros no provocar ira, ¿no? Y vamos a ir al capítulo 15, por ejemplo, y mira lo que dice en el capítulo 15, versículo 1. ¿Vale? Capítulo 15, versículo 1. Amén. Un hermano que lo lea, por favor. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En el libro de Santiago nos dice muy claro, ¿okay?, como la lengua es un fuego de maldad. Con ella podemos encender un gran bosque. Entonces, muy importante, parte de lo que nosotros hagamos con nuestra boca y las palabras que salgan por nuestra boca es lo que va a infundir ira, enojo en otras personas. Si nosotros aprendemos a dominar nuestra boca, nuestra lengua, nuestras palabras, vamos a estar en otro grado y nuestro espíritu no se va a contristar. En otras palabras, si alguien llega y te empuja, ¿no?, pues tenemos que aprender a dominarnos, qué decirle, qué hacer, etc. A lo mejor hasta esa persona se disculpe, pues ten cuidado. Es ese pues ten cuidado, así no haya pecado uno en decir pues ten cuidado, ¿no? Pues está despertando ira. Amén. Por eso la palabra, mira lo que nos dice: la blanda respuesta, la blanda, no la dura, porque ahí pues ten cuidado, eso no ha sido una blanda respuesta, sino ha sido una dura respuesta. Amén. Quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A lo mejor si yo le respondo, pues ten cuidado, la otra persona que no conoce a Cristo nos dice, pues no te pongas en medio,
¿Y entonces qué? ¿Va a ir en aumento eso? No puede ser. ¿Amén? Nosotros tenemos que ser muy sabios, muy sabios. Es muy importante, hermanos, que esto lo entiendan. Vamos a ir de nuevo al libro de Proverbios. Y mira lo que dice en el capítulo 19, versículo 19. ¿Amén? Vamos a estar viendo varios versículos ahora del libro de Proverbios. Capítulo 19, versículo 19. Y dice así la palabra del Señor. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Amén, nuevos males, ¿no? Entonces, ¿qué nos está dando a entender aquí la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que si yo en un problema, en una discusión, en una situación me lleno de ira, al final llevará la pena, voy a tener problemas. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. ¿Por qué? Porque la ira es el primer paso para después utilizar, ¿no?, pleitos, violencia. ¿Amén, hermanos? Entonces tenemos como seres humanos que aprender a aplacar nuestra ira, aprender a controlar esos deseos que son deseos carnales. ¿Amén? Carnales. Cuando estoy diciendo deseos carnales, es que está ligado a todo hombre, a toda mujer. Todo hombre, toda mujer, unos más, unos menos, unos saben dominarlo más, otros menos, ¿no? Tenemos unas ciertas debilidades y tenemos que aprender a controlarlos. Si nosotros además sabemos que si nos airamos vamos a añadir nuevos males, si además añadimos violencia, peor aún, entonces tenemos sabiduría ya. Cuando tengamos un pleito o algo, por lo menos alguien nos empuja, ¿no? Y a lo mejor ni le respondemos a la persona, ¿no? Si vemos que la persona lo hizo intencionalmente, aunque lo ideal es sí, además se discute y todo, de decir, no te preocupes, ¿no? Eso es lo ideal, ¿amén? Aunque el mundo nos enseñe que debemos vengarnos y empujar a la otra persona, no podemos actuar así. ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a ir al capítulo 21, aquí al costadito, y vamos a ver el versículo 14, ¿no? Versículo 14. Un hermano que lo lea, por favor. Samuel. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Amén, hermanos. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Amén, la fuerte ira. Entonces, nosotros debemos, al contrario, calmar los furores, calmar los furores. Otra de las cosas que también la palabra es las personas que son iracundas tienen un perfil de comportamiento. Para entenderlo vamos a Proverbios 12, poco más atrás, y vamos a leer en Proverbios 12, versículo 16. ¿No? Las personas que no controlan, y va de, ¿no?, cuando uno va creciendo en edad, si no sabe controlar, de joven, adolescente, ¿no?, cuando ya va cogiendo edad, es peor. Y en el capítulo 12 de Proverbios, mira lo que dice en el versículo 16. Amén. Mira lo que dice, vamos a leerlo, dice así: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Amén. El que no hace caso de la injuria. Aquí que nos está diciendo que si alguien viene y hasta nos arremete, nos insulta, nos dice cualquier cosa, ¿no?, y no hace caso, dice que esa persona es prudente. Y esto lo he visto yo. A veces salimos a predicar, ¿no?, y nos encontramos como hay personas que hasta nos insultan, ¿no?, que nos insultan de alguna forma o nos tratan de ofender. Y yo veo a hay hermanos que se enojan, que les entra, no, pero usted, ¿por qué? Pues no, tú tienes que estar tranquilo, no tienes que contestar nada. Si te ha ofendido, déjaselo a Dios.
las cosas por una sencilla razón, porque no viene de Dios ese enojo, esa ira, no viene de Dios. Tenemos que aprender a ser prudentes. Si queremos además ganar almas a Cristo, no podemos ser personas que nos agredimos. El Señor a mí me ha tenido que tratar muchísimo, ¿no? Y me sigue tratando porque son cosas que están en nuestra carne, nos hemos criado con ellas, etc. Ustedes han dado cuenta de un niño pequeño. Un niño pequeño no se le da su juguete y que coge su ataque ahí de rabieta. Y es que tiene 4 años. ¿Cómo puede ser que le enseñó? No, es que está ligado a su carnalidad. No es que esté el diablo ahí, ni que esté... No, sino es parte de nuestra carnalidad, de nuestras actitudes. No conseguimos lo que queremos, nos hacen algo, nos sucede cualquier cosa, no es como nosotros pensamos, y entonces entra iras y enojos. Y nosotros tenemos que aprender a controlar eso. El cristiano tiene que aprender a controlarlo. ¿Amén, hermanos? Vamos a seguir escudriñando parte de la conducta, la persona que es iracunda. Vamos al capítulo 15 y vamos a leer el versículo 18. ¿Amén? Capítulo 15, versículo 18. Un hermano que lo lea, por favor. Adelante. Adelante, hermana Teresa. 18, ¿sí? Amén. La palabra de Dios dice: el hombre iracundo promueve contiendas. Adelante un poco más, hermana, que no termina. El camino del perezoso es como seto de espinos. Amén. Amén, hermano. En el versículo 18 lo que ocurre es que nos quedó corto el versículo, dice: el hombre iracundo promueve contiendas, amén. Amén. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Amén, hermanos. Entonces, mira cómo nos dice la palabra de Dios: el hombre iracundo promueve, ¿qué promueve? Contiendas. Es decir, al final la persona que es iracunda va a ir hacia adelante en generar contiendas. Y sin embargo, hermanos, el que tarda en airarse, dice, apacigua la rencilla. Amén, apacigua la rencilla. Entonces, muy importante, hermanos, ¿no? Muy importante saber dominar esa rencilla, esa ira, etcétera, ¿no? En el capítulo 21, la palabra de Dios, la palabra de Dios es también muy específica en la ira en la mujer. ¿Amén? En la ira en la mujer, ¿no? No es que tenga más ira la mujer que el hombre, pero sí le destina un versículo concreto, ¿no? Yo creo que los hombres tienen una naturaleza de más ira, nos enfadamos más que las mujeres, pero la ira en la mujer también tiene su espacio, ¿no? Vamos a Proverbios capítulo 21, versículo 19. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Amén? Alguien que lo lea, por favor. Capítulo 21, versículo 19. Adelante, hermano. Mejor es morar en tierra desierta que la mujer rencillosa y inoperante. Amén. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Amén. Entonces aquí ya nos está diciendo el Señor que si tenemos que casarnos con alguien, pues ya sea hombre o mujer, pero que no sea iracundo. Por eso es muy importante que esa persona esté con Cristo, que esa persona, su Espíritu Santo, esté ahí, porque la ira es algo que está dentro de nuestra naturaleza carnal, pero sin embargo, si esa persona está con Cristo, va a crecer espiritualmente, va a tratar de aplacar su ira, porque sabe que no es sabio, porque sabe que eso no lleva a ninguna parte, sino acarrea violencia, acarrea problemas, sabe también que el Espíritu Santo no mora ahí, ¿no? Pero fíjate cómo nos dice, es mejor estar solo, vamos a entender la palabra de Dios, ¿amén? Es mejor estar solo. Bueno, en el capítulo 29 hay un versículo que también nos habla de, utiliza la palabra del necio, ¿no? Es que uno cuando es una persona que
se enoja con facilidad, es necio, es que se convierte en una persona necia. ¿Amén? Y en el capítulo 29, mira lo que dice en el versículo 11, ¿no? Capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra de Dios: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. No está diciendo que el sabio no tenga ira, no lo está diciendo, sino que la persona que es sabia dice que sabe sosegarla. ¿Amén? Sabia sabe sosegar. El Señor a mí me ha probado mucho la ira cuando conduzco, muchísimo, porque una de las cosas que hizo el Señor es llevarme casi 2 décadas a Latinoamérica, ¿no? Estuve en un país donde se metía el coche, ahí ya no había respeto, ¿no? Y entonces se promovía mucha ira conduciendo, mucha ira. Yo día que salía de casa, día que regresaba a casa llorando, y decía: ay Señor, cómo vengo enfadado, ¿no? Mi esposa llegaba y se le metía uno, frenaba, dejaba que se le metiera. No, yo no, se me metía uno y le pitaba. Pero el Señor nos tiene que pulir. Entonces, en esas 2 décadas, el Señor me ha ido puliendo una vez, otra vez, porque yo me enojaba con los que conducían autobuses, con los que conducían camiones, porque llegaban y hacían cosas que no cumplían las normas. Y yo decía: pero si está en su carril, ¿por qué se mete en el mío? Si va a torcer, ¿por qué no señaliza? No vamos a lograr nada. Nunca se logró nada, ¿no? Enojándose, provocándonos ira. ¿Amén? Y por eso nos dice la palabra de Dios, hermanos, que el sabio al fin dice que la sosiega. ¿Amén, hermanos? El sabio la sosiega. La palabra de Dios también en el capítulo 22 nos dice cómo no debemos juntarnos con personas, hermanos, que sean iracundas. Amén. Capítulo 22, vamos a leer el versículo 24. Amén. Capítulo 22, versículo 24. Adelante, hermano. Amén. La palabra del Señor dice así: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. A ver, mira lo que dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Amén. ¿Y por qué? Porque la ira, el enojo, la discusión es contagiosa. Amén. Entonces, si tienes un amigo, si tienes un familiar que le entra ira, se enoja por todo, la palabra de Dios te está guiando. Nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Predicarle de Cristo, predicarle de que hay un Dios todopoderoso, hacer que esa persona se convierta al Señor, para que de esa forma el Espíritu Santo empiece a cambiar, a transformar. Pero si esa persona no quiere, la palabra de Dios te está dando un consejo sabio. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Amén, hermanos, con el hombre de enojos. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que uno va a trabajar y no falta el que se queja por todo. Pues, ¿qué te está diciendo el Señor? No te acompañes de esa persona, no puedes estar con esa persona. Porque el Señor lo que quiere es que tú crezcas. Esa persona no te va a dar cosas buenas, compañero. Entonces, es muy importante que lo entendamos. ¿Amén? Muy bien, entonces, vamos ahora, hermanos, a leer en el libro de Santiago. Y aquí, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, ¿no?, nos dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, mira lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer un versículo, aunque el libro de Santiago se trata ¿no?, de una forma bastante expandida, el tema de la ira, el enojo, pero vamos a centrarnos en un versículo, en el 19 y en el 20, capítulo 1, versículo 19 y 20, y sobre todo en el 20, ¿amén? Yo leo el 19, ustedes el 20, dice así la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar,
tardo para airarse. El 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Entonces, hermano, es muy triste, ¿no? Yo cuando estoy en una situación en la cual no hay algún tipo de enojo, de discusión, y que al final uno contrista su espíritu. Si sean cosas que no sean muy graves, ¿no? El otro día me ocurrió estar en una reunión de la comunidad de vecinos, ¿no? Y resulta que se trató un tema, una cosa que nos parecía injusta además, ¿no? Y al final yo salí, hermanos, triste. Dije, ay, de nada ha servido decir esto, decir lo otro, porque de nada el Señor, y uno siente además que de nada sirve, hermanos, de nada sirve, nos quita la paz, nos quita esa mansedumbre que quiere el Señor. ¿Amén? Lo bonito es darse cuenta de eso, porque hay quien le gusta discutir y airarse por deporte, ¿no? Entonces está aburrido y dice, ay, que bien discuto porque así no me aburro, y discute por esto, y todo le parece mal, y todo. No, ahí no puede ser, no puede haber crecimiento espiritual, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, nos lo dice muy clara la palabra del Señor. ¿Amén, hermanos? La palabra del Señor. Por eso en el libro de Efesios volvemos de nuevo, mira lo que nos dice en el capítulo 4 de Efesios, versículo 31. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 31. Amén. ¿Lo tienen ustedes, hermano? Voy a leerlo yo, capítulo 4 de Efesios, les espero, ¿no? Versículo 31. Nos dice la palabra de Dios cómo debemos quitar de nuestra vida el enojo, todas esas carnalidades. ¿Amén? Dice así la palabra del Señor. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Capítulo 4 de Efesios, versículo 31. Vuelvo a leerlo porque es muy importante. Aquí ya nos habla de otro término que es el de la gritería. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amén. Y toda malicia. Hay hermanos que incluso le gusta leer y hasta maldicen. No puede maldecir, no puede ser, no puede salir de nuestra boca, ¿no? Agua salada y agua dulce. Todo tiene que ser agua dulce, hermanos. No puede salir, nos dice en el libro de Santiago, ¿no? Entonces tenemos que quitar de nosotros amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, en el momento que nosotros estamos gritando, y aquí me estoy acordando ahora mismo de a veces como mis hijos me hacen, ¿no?, enojarme, ¿no? Entonces, ¿quién no tiene hijos pequeños que alguna vez hacen algo, esto no obedecen, y uno se enoja y termina gritando? Bueno, pues el Señor, hermanos, nos dice, ahí no está el Espíritu de Dios, ni siquiera los gritos con los hijos. Nos dice que debemos quitar nuestra gritería, debemos quitar nuestros enojos, debemos quitar, ¿no? Y pedirle al Señor que nos dé paz. Yo sé que es difícil, ¿no? Yo lo sé muy bien, pero la palabra de Dios, tenemos que dirigirnos hacia lo que nos dice la palabra de Dios en nuestra conducta. ¿Amén, hermanos? Nos dice en el versículo, nos dice también en el versículo capítulo 5 de Efesios, un poquito más abajo, ¿no? Y vamos a leer capítulo 5 en el versículo 4. Ni palabras deshonestas, dice la palabra de Dios, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Ok? Entonces de nuestra boca menos aún puede salir un insulto, hermanos. Hay quien tiene insultos camuflados y utiliza una palabra queriendo decir otra, pero claro, esa palabra es más llana
es la, ¿no? Por ejemplo, en el idioma castellano, decir una J ya es, ¿no? Entonces busco una palabra que no es la J, pero que no, porque ahí está yendo el sentido. Tú quieres decir una palabra, una necedad, quieres decir una palabra deshonesta, tu corazón quiere decirla, tu carne quiere decirla, estás controlando para en vez de decir esa J o esa M, dices otra, pero eso no es de agrado a Dios, ni J ni M, ni ninguna que se parezca a ellas. Es muy importante que nosotros controlemos, hermanos, nuestra lengua, controlemos nuestra boca, nuestra ira, muy importante. Por eso nos dice la palabra de Dios que no digamos ni, el versículo 4, capítulo 5, versículo 4 de Efesios, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes acciones de gracias. Amén, hermanos, acciones de gracias. Qué bonita es la palabra del Señor, ¿no? Vamos al libro de Filipenses. Como si se dan cuenta, nos está haciendo reflexionar hoy día la palabra de Dios, porque esto es parte de nuestro día a día. Nosotros a lo largo del día, ¿no?, soltamos miles de palabras. Dicen que la mujer además suelta el doble que el hombre. Bueno, perfecto, pero tienen que ser palabras dulces las que soltemos. Tenemos que tratar de que sean además en un tono, no solo palabras dulces, sino el tono que tengamos tiene que ser apacible, apacible. De nada sirve que tú digas, por favor, dame esto. Pues el tono no es adecuado, sino, por favor, eres tan amable de darme esto, ¿no? Déjame pasar, disculpe. Pues no es lo mismo que decir, por favor, es tan amable de dejarme pasar, darme permiso, ¿no? El tono es muy importante. Amén. Es parte de la conducta del cristiano, de nuestra palabra y de nuestra conducta tiene que ser dulce. Amén. Dulce. Y si alguien quiere discutir con nosotros, quiere gritar, a veces hasta un familiar se da, pues lo mejor es decir, mira, yo te quiero mucho, cuando te calmes hablamos, pero salir corriendo, porque es muy importante el que nosotros, ¿no?, usemos la palabra de Dios. Vamos a Filipenses y mira en el capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. ¿Lo tienen, hermanos? Un hermano que lo lea. Adelante. La palabra de Dios dice así: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Amén. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y nos dice en el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. ¿No? En el mundo. Me ocurrió una cosa muy simpática, ¿no? La otra vez fui a comprar un aparato electrónico de mi hijo que utiliza para leer libros y resulta que el comercio da 2 meses o un mes para poder cambiarlo. Entonces vino defectuoso, pero yo, como estaba viviendo en Latinoamérica, lo compré aquí en Madrid y volví a Latinoamérica y se estropeó el aparato allá y regresé a los 6 meses en otro viaje. Y mi hijo estaba muy preocupado. Entonces yo fui al comercio y le dije, me ha fallado. Me dice, lo siento señor, tiene usted que pasar a servicio técnico. Le digo, pero por favor, si es tan amable, ustedes son el Corte Inglés, además, no pueden ustedes, no, es que tenemos una política y todos estos aparatos tienen que pasar a servicio técnico. Bueno, no se preocupe, pues llévelo al servicio técnico. Yo en todo momento actué de una forma muy calmada. Lo normal que hubiera sido que yo me hubiera puesto duro y hubiera dicho, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Me vino fallado, pero esto, pero, ¿no? Y entonces ocurrió algo muy interesante que el Señor me hizo ver. Se me queda mirando el dependiente y me dice, Señor, como usted ha sido tan amable, es que me llegó al corazón lo que me dijo, porque yo actué de una forma sencilla,
como usted ha sido tan amable, le voy a dar uno nuevo. Traiga por aquí su aparato. Cogió el aparato, sacó uno nuevo, y yo me fui feliz. Dije, qué bien, gloria a Dios, gracias, Padre, ¿no? Porque todo se mueve por mano de Dios. Entonces, la palabra del Señor nos dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Esa persona vio, por la forma que yo tuve de hablarle, de pedirle, etc., vio el que no era correcto a lo mejor cambiarle, porque estaba en la facultad de ese señor cambiar, podían, porque estos comercios a veces pueden y cogen el otro aparato, lo ponen como defectuoso, porque además era defectuoso, en vez de que fuese a servicio técnico. Entonces, muy importante, mis queridos hermanos, que apliquemos lo que está en la palabra de Dios. Pero ¿de qué sirve de que yo me enfade, me enoje, al final me vaya, bueno, pues, no? Y al final no voy a lograr absolutamente nada. ¿Vale? Absolutamente nada. Vamos ahora, hermanos, a el libro de Santiago. Y ahora sí vamos a ir a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, dedica gran parte de este capítulo a hablar sobre la lengua. Porque lo que estamos hablando hoy día sobre la lengua, ¿no?, está detrás de la conducta que hay en la persona. Y aquí el apóstol Santiago, ¿no?, el Espíritu Santo nos dice cómo es un mal que está dentro de nosotros, es carnal esta conducta, este uso del enojo, la ira, a través de la lengua. Entonces hay personas que no necesitan ni siquiera actuar con violencia, solo con la lengua ya son una barbaridad. Entonces vamos a leerlo porque nos va a hacer reflexionar sobre el tema que estamos escudriñando. ¿Amén? Vamos a leer, hermanos, un versículo yo y otro ustedes. Hermanos míos, capítulo 3 de Santiago. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de todos sus vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, que esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Qué importante este pasaje, hermanos. Todos tenemos que aplicarnos lo que dice en este pasaje. Estamos en el libro de Santiago, en el capítulo 3, y mira en el versículo 5. Voy a leerlo, dice. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Amén. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El versículo 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros
y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Ahí mismo nos está dando a entender la palabra de Dios dos cosas. La primera es que es parte, ¿no?, la lengua de nuestra carne. Y la segunda es que si yo soy una persona que utiliza la lengua para ira, para contienda, le estoy dando lugar, hermanos, dice, es inflamada por el infierno, es inflamada por el mal. Estoy dando lugar, hermanos, a que haya espíritus inmundos de ira, de contienda, que además se aprovechen de esa debilidad, con lo cual se multiplique esa ira que pueda salir de mi boca. Nos dice el versículo 7, toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Solamente con Cristo nosotros vamos a poder domar esas iras, domar la lengua, domar lo que salga de nuestra boca. Nos dice el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, es decir, vamos a la iglesia, ¿no?, pero con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es decir, toda persona, cuando a mí me entre ira, enojo contra alguien, pensemos que esa persona es creación de Dios, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Nos está diciendo así la palabra de Dios. Vaya, pues yo no había pensado en eso. Yo no había pensado que mi hermano con el cual me enojo, que además sí, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso la palabra nos dice que de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Yo no puedo estar viniendo a la iglesia, estar alabando a Dios y saliendo de la iglesia estar usando mi lengua para irarme contra mi prójimo o contra un hermano. No puedo. Por eso nos dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o labitigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Amén, hermanos? A lo largo de la palabra de Dios nos encontramos con diferentes casos de iras, ¿no? Diferentes casos. La primera de ellas la tenemos justamente con Caín y Abel, ¿no? Abel hacía lo recto, lo justo ante las cosas de Dios, y Caín le tenía envidia, todo le salía bien a Abel, y Caín le tenía envidia, y entonces se airó con Dios, se airó consigo mismo, se enojó, ¿no? Y también, hermanos, nos dice la palabra de Dios que fue tanto su enojo que fue contra su hermano. ¿Ven? Vamos a ir al libro de Génesis, hermanos. Vean, hemos empezado y podemos, les voy a enumerar después algunos ejemplos, para que entendamos cómo debemos ser personas que controlemos mucho qué hay en nuestro pensamiento, en nuestra mente, contra el prójimo, contra un hermano, que también sale de nuestra boca y cómo debemos actuar. Tenemos que ser muy sabios porque el mal se puede aprovechar, ¿no? El mal se puede aprovechar. En el capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has ensañado? ¿No? Se había enfadado, se había enojado, le había entrado ira. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Cuando uno se enfada, se enoja, le entra ira, decae el semblante. Y dice, nos dice Dios, le dijo a Caín y nos dice ahora mismo:
Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Amén, hermanos. El pecado está a la puerta. En Efesios 4:26 antes leímos, airaos, pero no pequéis. Entonces tenemos esas actitudes, ¿no?, que no vienen de Dios, que son carnales, tenemos que trabajarlas, porque el Señor nos quiere mansos, nos quiere personas con templanza, así nos quiere el Señor. ¿Qué ocurrió? A Caín le entró por un oído y le salió por otro, ¿no? Y cogió a su hermano, fueron al campo y lo mató. ¿Amén? Pero mira cómo Dios le avisó antes y le dijo, tu deseo, ¿no?, tú te enseñarás de él, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Nosotros somos los dueños, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y nosotros somos los dueños de nuestra conducta y de nuestro comportamiento. ¿Amén? De nuestra conducta. Si nosotros seguimos, hermanos, tenemos numerosos casos de iras, de enojos, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, ¿no?, el caso de Jacob y de Saúl, como Saúl le entra ira y Jacob huye. Tenemos el caso de José y sus hermanos, como sus hermanos se enojan contra su hermano, dicen que bien, este es el soñador de sueños, el que todo le va bien, y lo metieron en una cisterna, el pobre, lo vendieron después, ¿no?, a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Entonces, vean Moisés. Moisés, ¿por qué fue descubierto? Porque le entró enojo, le entró ira, ¿no? Y ahí tuvo su caso, ¿no? Y así sucesivamente la palabra de Dios. Tenemos el caso de David, ¿no?, de David y el pasaje de David y Abigail en 1 Samuel capítulo 25, cómo nos encontramos que se enoja contra Camel, que era el esposo de esta señora Abigail, porque no le dio de comer a sus criados. Se enojó, pero para ir a matarlo, etcétera, etcétera. Y en ningún caso la palabra de Dios, que alguien se haya irado, que alguien se haya enojado, que alguien ha salido victorioso, no hay ningún solo caso. No hay ningún solo caso. Y por eso vamos a ver ahora, para terminar, lo que nos dijo el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio. Vamos a San Mateo. Vamos a San Mateo y vamos a leer en San Mateo capítulo 5, versículo 21. Este pasaje además se llama Jesús y la ira. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios y con esto vamos a terminar con este último pasaje. Dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga faco quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjale allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano y entonces necesitas ofrenda. ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues tu último talante. Amén, hermanos, ¿no? Entonces nos dice la palabra de Dios en el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano
será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor Jesucristo es muy claro. No puede haber en la vida del cristiano ira, enojo, insultos. No puede haber, ¿no? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Y nos dice en el versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Si tenemos pleitos, iras, problemas, tenemos que aplacar esos pleitos, esas iras, esos problemas. Amén. Muy importante que nosotros entendamos cómo el Espíritu de Dios no está, hermanos, en la ira, en la contienda, no está, hermanos, no en las malas palabras, en las palabras deshonestas, sino el Espíritu de Dios es paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Amén, hermanos.